Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero dar la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Recuerda que este es un tiempo de crecimiento, un tiempo en el cual nos acercamos a Dios y a su bendita palabra, a través de la oración, a través de la lectura, de los retos que Dios nos plantea para crecer espiritualmente. Esa es nuestra meta, debe ser nuestra meta, el crecimiento espiritual, enfocarnos. Esto no es una, como alguien lo dijo en una ocasión, no es una carrera de 100 metros, donde al inicio las personas, los creyentes, dan todo de sí y después quedan sin aliento, sin fuerzas. No, esta es una maratón en la que vamos paso a paso, día a día, buscando el perfeccionamiento, pareciéndonos más a Jesús cada día. Entonces, lo más importante es la transformación del carácter, el fruto del Espíritu, los dones y las habilidades sobrenaturales que el Señor nos otorga, nos promete y nos da. Son importantes, son atrayentes, pero lo más importante es el carácter, el fruto del Espíritu, porque Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Y el fruto que nosotros debemos dar primordialmente es un carácter transformado, un carácter que se parezca al carácter de Cristo. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces debemos aprender de esa mansedumbre y de esa humildad, ser igual a Él. De eso se trata el crecimiento espiritual, que seamos más como Jesús cada día, pero también que hagamos las cosas que Jesús hizo: ayudar al necesitado, levantar al que ha caído, hablar palabras de vida, orar, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Eso es lo que Jesús hacía y eso es lo que debemos hacer nosotros, pero no olvidándonos de lo primordial, ¿no? Que es el carácter, la transformación. Para eso es este tiempo de devocional, para crecer espiritualmente. Y hoy me encontré con un reto en el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios. Me encontré con un reto que verdaderamente es un reto para muchos, porque no han dejado que Dios transforme sus caracteres. Parece que este es un área bien delicada, un área muy difícil, de entregar, pero la Biblia dice que para el que cree todo es posible, y que si nosotros creemos y confiamos en Dios, entonces nada será imposible. Así que vamos a la palabra de Dios en esta mañana para mirar cuál es el reto que el apóstol Pablo plantea, no solamente a los creyentes de Corinto, sino a nosotros en este día también. Capítulo 16 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya estamos finalizando la carta, así que solo quedan unos pocos retos, pero miremos lo que el apóstol plantea en el versículo del 1 al 4, capítulo 16 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el versículo 1, capítulo 16, versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo y el texto nos habla de finanzas. Nuevamente, el tema financiero es un tema muy fuerte en la Biblia, en las Escrituras. De hecho, dicen los estudiosos que Jesús habló más de finanzas que de otros temas, de fe, por ejemplo.
Ahora, no quiere decir esto que la fe no sea importante y que el dinero sea más importante que la fe. No quiere decir esto. Lo que yo puedo deducir es que los seres humanos tenemos problemas con las finanzas. Si hay algo que compite con el reino de Dios realmente, si hay algo que impide que nosotros podamos crecer y que la palabra pueda fructificar en nuestras vidas, es el amor al dinero, el amor a las finanzas. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero, dice el amor al dinero. Apegarnos, depender o creer que con el dinero todo lo podemos solucionar y que no tenemos lo suficiente. No administrar unas finanzas de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido en su palabra para su pueblo. Yo encuentro que a Pablo aquí le hacen unas preguntas. Los líderes de la iglesia, una de las preguntas que le hacen es acerca de las finanzas, una ofrenda que se está recogiendo. Entonces Pablo da respuestas y acerca de esas contribuciones y les da una instrucción que ellos deben seguir. ¿Cuál es la instrucción? El apóstol Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Qué le ordenó Pablo? Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, encuentro aquí varias cosas. Una de ellas es que el apóstol Pablo había enseñado a las iglesias a honrar a la iglesia de Jerusalén. Era como la iglesia madre. Y Pablo les había enseñado, y dijo, y no solamente le había enseñado a los creyentes corintios. Dice Pablo, yo he enseñado eso a las iglesias de Galacia también. ¿Qué he enseñado? He enseñado a honrar a la iglesia madre, a la iglesia de Jerusalén, a los ministros, a los santos que están en Jerusalén. Ahora, aquí viene lo segundo que encuentro, y es que Pablo en su instrucción dice, cada uno de vosotros, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Dice, guardándolo para que cuando yo llegue, entonces no se recojan ofrendas. O sea, no es que no se recojan ofrendas, sino que la ofrenda ya ha sido preparada. Y esto me habla a mí, mis queridos, me habla a mí de presupuesto. Me habla de presupuestar. Un creyente responsable es un creyente que se presupuesta. Así que yo encuentro que el reto que el apóstol Pablo nos traza aquí a nosotros es preparen con anticipación su ofrenda. Preparen anticipadamente su ofrenda. Esto es una muestra de responsabilidad, de fidelidad. No tratar descuidadamente el tema de las finanzas, porque tal vez nosotros puede ser que nos preocupemos y que organicemos nuestro tiempo, nuestra familia, organicemos nuestras agendas, organicemos nuestras actividades, nuestros trabajos, y somos muy cuidadosos en la atención y en el control, en el cuidado de nuestros negocios, de nuestros trabajos, de nuestras casas. Pero muchas veces se descuida el aspecto financiero. No hay una administración responsable en las finanzas. Cuando usted no tiene una administración responsable en las finanzas, no está dando fe, no está mostrando que es confiable en la finanza que Dios está poniendo en sus manos. Entonces, encuentro yo aquí que el apóstol Pablo, cuando dice, deben preparar esa ofrenda, dar ofrendas, no es algo improvisado, no es algo que usted está en el templo y dice, bueno, llegó el momento de honrar a Dios con las ofrendas, y usted busca afanosamente en el bolso, en los bolsillos, qué darle a Dios. Eso es una muestra de irresponsabilidad en la parte financiera. Pablo dice, vamos a preparar la ofrenda. En la mayoría de las iglesias se entregan sobres de diezmo, de ofrendas, de donativos, etc. Y hay diferentes donativos que la iglesia recoge. Ahora, no solamente debemos enfocarnos en
la iglesia recoge dinero, la iglesia pide dinero. Tenemos que averiguar también para qué la iglesia pide dinero. Las iglesias tienen sus programas, tienen el sostenimiento de la obra, se sostiene con dinero, la electricidad, los servidores, las personas que trabajan con la iglesia, la secretaria, el personal de mantenimiento, etcétera, los ministros que la iglesia contrata, los instrumentos que compran, las sillas que compran, los servicios públicos que se pagan. Todo eso se paga con dinero y la iglesia necesita un monto de dinero, necesita un recurso para cubrir esas necesidades. Pero también la iglesia maneja programas. La iglesia no solamente invierte dinero en su mantenimiento. La iglesia tiene programas de ayuda a aquel que está necesitado. Personas que se acercan a la iglesia a solicitar ayuda, creyentes que están en calamidad de salud, en calamidad doméstica, creyentes que necesitan que la iglesia le tienda la mano, le ayude en sus necesidades. La iglesia también tiene programas programas sociales. La iglesia tiene programas para apoyar misioneros. La iglesia tiene programas para construir templos, etc. Hay un sinnúmero de proyectos en la iglesia. Entonces usted, querido hermano, que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios, y que tal vez no tiene mucho conocimiento acerca de esto, debe saber que la iglesia maneja todo este tipo de presupuesto. Necesita un recurso para la manutención, para el mantenimiento del templo, necesita recursos para los programas sociales, necesita recursos para invertir en la escuela dominical, necesita recursos para invertir en construcción de templos, necesita recursos para invertir en los misioneros, necesita recursos para invertir en obra social, etc. Entonces debes informarte acerca de eso. Ahora, una vez que ya sabemos en qué se invierte el dinero en la iglesia, acto seguido nosotros tenemos que saber y debemos presupuestar, meter en nuestro presupuesto con qué vamos a ayudar, en qué el Espíritu Santo nos guía, además, por supuesto, de dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda a la iglesia, hacia dónde el Espíritu Santo quiere guiarnos a administrar el dinero. Es posible que muchos pidan dirección del Espíritu Santo para dirigir sus hogares, si es un líder, para ministrar, para orar, etcétera, para dejarse usar por Dios en determinada área de ministerio de su vida o en su trabajo inclusive. Pero muchos creyentes lamentablemente no practican el pedir la dirección al Espíritu Santo para saber qué proyectos en la iglesia pueden apoyar. No le piden dirección al Espíritu Santo, y lo que nos reta esta mañana a la palabra es a que nos presupuestemos, a que hagamos un presupuesto primeramente. Un creyente que es responsable con sus finanzas maneja un presupuesto, no solamente un presupuesto de su negocio, de su trabajo, un presupuesto en sus finanzas personales. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto de lo que tengo, cuánto de lo que Dios me permite recibir le pertenece a Él? ¿Cuánto de lo que Dios me ha permitido recibir? Espíritu Santo, ¿qué programas quieres qué programa quieres que apoye? Señor, ¿a dónde debe ir este dinero? ¿Cuánto dinero debe ir a estos programas, a estos proyectos? Yo creo que necesitamos la dirección del Espíritu Santo en ese aspecto, porque una y otra vez estamos tropezando con la misma piedra. Creemos que lo que necesitamos es más finanzas. Yo creo que lo que necesitamos es sabiduría de Dios para administrar las finanzas que ya tenemos. Y una vez que usted administre las finanzas que ya tiene, entonces Dios, que es fiel y que ha prometido multiplicar, darle más a aquellas personas que manejan bien los recursos que Él le da, entonces yo creo que tus finanzas van a multiplicarse si usas bien lo que Dios te ha dado. Entonces, todo creyente responsable en su manejo de finanzas tiene un presupuesto personal. Pregunta: ¿tiene usted un presupuesto personal? Bueno, si no lo tiene, el reto de hoy es siéntese
y comience a hacer su presupuesto. Pastor, yo no tengo mucho conocimiento. Busque ayuda en la iglesia. Busque ayuda en la tesorería de la iglesia. Busque ayuda a algún hermano maduro en la fe y pídele que por favor le ayude a elaborar su presupuesto. ¿Cómo es un presupuesto que agrada a Dios? ¿Cómo es un presupuesto? Y usted va a recibir instrucción. Usted va a recibir educación en cuanto a esto. No podemos ser irresponsables en el manejo de las finanzas. Las finanzas son muy importantes y son hasta más espiritual que de lo que muchas personas pueden creer. Porque, escúcheme bien, el amor o unas finanzas mal manejadas pueden hacer que una persona sea parte de la salvación. Pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y quiero que lo leamos todo en la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 9, dice el apóstol: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas cosas, en muchas codicias necias y engañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mira lo que puede hacer el dinero mal manejado. Ahora, no estoy hablando del dinero físico en sí, porque lo primero que debemos aprender son los principios para el manejo del dinero, los principios, y después darle cumplimiento a esos principios, a esa instrucción que hemos recibido. Ahora escuche lo que dice Pablo. Pablo dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Se da cuenta que el aspecto financiero puede hacer que una persona se extravíe? Versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué le parece eso? Dice Pablo: mira, el dinero en sí no está mal. El problema es lo que hay en el corazón de los hombres hacia el dinero. Si es amor, si estás codiciando el dinero, si te cuesta darle a Dios porque no quieres salir del dinero, porque tal vez piensas que es un desperdicio darle dinero a Dios, o tal vez no crees mucho, o tal vez piensas que no tienes lo suficiente para darle a Dios. Esto no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de fidelidad, Dice Pablo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Al dinero no se le ama, al dinero se le usa, pero no se le ama. Cuando tú amas algo, no quieres desprenderte de él, no quieres desprenderte. Pero si nosotros miramos objetivamente el dinero en el contexto de la iglesia, vamos a ser prosperados. Vamos a evitar que el dinero nos desvíe y que estos dolores, muchos dolores nos traspasen a nosotros, como dice el apóstol. Entonces, ¿qué es lo que enseña Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 16, primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo del 1 al 4? El reto que plantea Pablo a los creyentes es que los creyentes se presupuesten, los creyentes puedan preparar con anticipación lo que ellos le van a dar a Dios. Yo aquí aprendo varias cosas. Una, de lo que yo tengo económicamente hablando, hay una parte que Dios se ha reservado para él. Eso pasó en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, el Señor le dijo a Adán y Eva: están en el paraíso, todo lo que hay aquí es de ustedes, todos los árboles, todos los frutos, excepto uno. Ese árbol no lo van a comer, esa fruta no van a comer, la fruta de ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que Dios le entregó todo al hombre, pero él se reservó a sí mismo una parte para él, una parte para él. Ahora, la Biblia dice: el diezmo de la tierra es del Señor, es de Jehová. Y hay muchas personas que
se ponen yo he escuchado a muchos que hablan en contra de esta doctrina. Dice el apóstol Pablo, si a alguien le gusta discutir acerca de estos temas, nosotros no tenemos tal costumbre, pero nosotros podemos mirar en las Escrituras que Dios una y otra vez manda a su pueblo a que su pueblo le honre, a que su pueblo le bendiga, a que su pueblo le adore, no solamente con su oración, con su alabanza, sino que también le adore con sus finanzas, con sus finanzas. ¿Cómo yo puedo adorar a Dios con mis finanzas? Cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, usted está adorando a Dios. ¿Por qué? Porque usted le está dando a Dios de algo que es suyo, algo que Dios le ha dado a usted. Usted le está dando a Dios. Ahora escuche esto. El principio que aprendemos aquí es el principio de la fidelidad. 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 La Biblia dice que si eres fiel en lo poco, en lo mucho vas a ser, Dios te va a poner. Y vas a ser fiel cuando tengas mucho. Pero si ahora que tal vez no tienes mucho, no eres fiel a Dios, tampoco cuando tengas mucho. Y esto es para aquellos que dicen, yo pienso alguna vez bendecir la obra de Dios con dinero, pero cuando tenga, cuando me llegue, cuando me caiga esta bendición, no, comience desde ahora, comience desde ya. Pablo dice, vamos a presupuestar. Todo creyente responsable debe tener un presupuesto en sus finanzas y en su presupuesto debe tener incluido allí lo que le va a dar a Dios. No improvise con lo que usted le da a Dios. No improvise, porque eso habla muy mal de usted como administrador. Entonces, pero si usted elabora un presupuesto y cuando llega el dinero que Dios le da, usted dice, bueno, el presupuesto dice que lo primero que hay que sacar es el diezmo. Es el diezmo. Entonces usted saca su diezmo y lo pone aparte, dice Pablo, póngalo aparte. Así que cuando usted va a adorar a Dios, tal vez los domingos en el culto, el viernes o cualquier día en el cual usted se acerca para adorar a Dios, usted lleva su contribución preparada, lista. Y eso es una evidencia de un buen administrador. Esa es una prueba de que es un hombre o una mujer que administra bien. Nuevamente quiero repetirle, no improvise. Yo creo que estamos en una guerra espiritual y el enemigo trabaja también en las finanzas. Recuerde que cuando Ananías y Zafira prometen darle algo a Dios, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando ya han preparado su ofrenda para dársela a la iglesia, dice la Biblia que Satanás puso en la mente de Ananías y de Zafira que ellos no deben dar todo lo que habían prometido. Así que Ananías escucha lo que Satanás le dice con relación a las finanzas. Examínelo allí para que se dé cuenta. Y escucha Ananías y Zafira lo que Satanás les dice en su corazón y en su mente acerca de no cumplir a Dios. Y ellos terminan siendo muertos ambos. Obviamente que Dios no va a matar a una persona hoy en día porque no le da ofrendas. Pero escúcheme bien, eso habla mal de su vida como administrador de Dios. La Escritura dice que Dios bendecía a José y todo en lo que él ponía su mano, porque él era un hombre que buscaba agradar a Dios siempre. El apóstol Pablo dice, vamos a ser responsables. Palabras más, palabras menos. Vamos a ser responsables de nuestras finanzas. Vamos a honrar a Dios. Vamos a ser organizados. Vamos a preparar con anticipación las ofrendas que le vamos a dar a Dios. Vamos a preparar con anticipación. No improvise sus ofrendas. No improvise sus diezmos. No le dé a Dios corriendo. No lo olvide. No olvide darle a Dios. Pero también, igualmente importante, no le dé a Dios de lo que le sobra. No le dé a Dios de lo que le sobra. Hay un caso bien lindo y bien diciente que yo menciono mucho en el libro de Malaquías, cuando el Señor habla a los sacerdotes
y les dice: yo no voy a recibir esa ofrenda que ustedes me traen. Y los sacerdotes le dicen: ¿y por qué? Porque ustedes no me están honrando, porque lo que ustedes me traen es el animal enfermo, el animal cojo, el animal defectuoso. Tráiganme una ofrenda perfecta, una ofrenda limpia. Lo que Dios le está diciendo, una ofrenda de animales, porque en ese tiempo también se honraba a Dios con los sacrificios. Entonces Dios protesta porque no le están dando una ofrenda digna de Él. Yo creo que Dios es gran Rey y que Él merece lo mejor de nosotros. Quiero animarle para que usted se convierta en un hombre, en una mujer fiel a Dios. Un hombre, una mujer organizado en sus finanzas. Porque escúcheme bien, eso le va a llevar a la prosperidad. Eso no te va a llevar a la prosperidad de un negocio. Porque es que te puede llegar a tus manos cualquier cantidad de dinero. Puedes experimentar y tener herencia, puedes tener lo que tú quieras tener. Pueden llegar la bendición de Dios, pero si no tienes una buena administración, si no honras a Dios, las cosas que tienes van a servir es para tu dolor y para que otros la consuman, no para el beneficio de tu vida, de tu familia. Y Dios quiere bendecirnos porque los planes de Dios son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Así que quiero animarle, recordándole el reto que el apóstol Pablo nos plantea hoy. Prepara anticipadamente lo que tú le vas a dar a Dios. Y dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Vamos a dar muestras, vamos a dar evidencia de buena administración financiera, porque eso te va a acercar, te va a llevar a ser prosperado, porque Dios es fiel. Confíe en el Señor, confíe en lo que Dios ha prometido en su palabra. Dios ha dicho: honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así que en esta mañana, el reto que la palabra nos plantea es que nos presupuestemos financieramente y que preparemos allí, metamos en ese presupuesto. No deje fuera del presupuesto a Dios, meta en el presupuesto sus diezmos y sus ofrendas y délos primeramente a Dios. Y usted va a ver los resultados, va a ver cómo Dios va a responder a esa ofrenda, a ese diezmo, porque Él lo ha prometido en su palabra. Vamos a orar en esta mañana. Quiero dar gracias a Dios por todos aquellos creyentes fieles, creyentes que han recibido la palabra, creyentes no solamente de nuestra congregación, no solamente creyentes que están con nosotros aquí en Barrancas, sino creyentes que desde otros lugares me llaman y me dicen: pastor, he sentido en mi corazón sembrar o diezmar en tu iglesia, pastor. Y agradecemos a Dios por la fidelidad de ellos, porque ellos se han convertido en el sostén, financieramente hablando, de la iglesia. Gracias a Dios por ellos, por su fidelidad. Y yo sé que esta palabra los va a bendecir a ellos también, y que Dios los bendice grandemente a ellos, porque ellos están bendiciendo su obra. Pero quiero animar a todos aquellos que hasta el momento, al presente, le ha costado serle fiel a Dios. Quiero animarle a que haga, número 1, su presupuesto. Y en su presupuesto incluya lo que usted le da a Dios, su diezmo, su ofrenda. Póngalo de primero, para que Dios también le ponga a usted de primero. Ponga las cosas de Dios en primer lugar, para que Dios le ponga a usted en primer lugar. Luego, cuando usted tenga ese presupuesto, ejecute ese presupuesto. No tenga un presupuesto por tenerlo escrito en un papel y luego usted maneja el dinero en el bolsillo. No, cuando reciba el dinero, mire el presupuesto y déle el destino que tiene allí el dinero en el presupuesto. Yo sé que Dios le va a bendecir, Dios le va a prosperar y vas a ver cómo aquellas cosas que tú estás deseando van a venir a tu vida. ¿Por qué, pastor? Estás siendo fiel a Dios. Estás siendo fiel a Dios. Y la Escritura dice que si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que tú quieras van a ser añadidas. Todo eso que tú estás necesitando, Dios lo va a traer como añadidura a tu vida. Así que oramos en esta mañana y le damos gracias al Padre. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias
porque tú nos enseñas, Señor. Padre, perdóname. Dígale en esta mañana si esto no es una práctica en usted. Si usted tal vez no es una persona fiel, ni siquiera tiene un presupuesto y menos es fiel a Dios en sus ofrendas y sus diezmos, pídele perdón a Dios en esta mañana. Y dígale al Padre que usted quiere volverse con todo su corazón a Él. Acepte el reto, dígale: Padre, yo acepto el reto en esta mañana. Voy a sentarme el día de hoy a elaborar mi presupuesto. ¿Cuánto gano? Y cuánto tú me concedes tener, Señor. ¿Cuánto dinero tú me das? ¿Y en qué se está invirtiendo? Y voy a incluir, dígale al Señor, voy a incluir el diezmo y mi ofrenda allí en primer lugar, Señor. Y cuando reciba el dinero, cuando reciba tu bendición, voy a ejecutar ese presupuesto como está ahí escrito. Comprométase en esta mañana. Comprométase en esta mañana, porque lo que usted necesita es comprometerse para que Dios bendiga su vida. Padre, yo oro por todos aquellos que se comprometen con este reto. Te ruego, Padre Celestial, que en respuesta, Señor, a ese compromiso, los cielos se abran para ellos. Padre, aquellas cosas que están necesitando comiencen a venir a sus vidas. Aquellas cosas que ellos no han visto, Padre, que comiencen, Señor, a venir a sus vidas, a llegar a sus manos, para que ellos comprueben que tú eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo, bendigo las finanzas de tu iglesia en este día, declarando, Señor, que tu reino viene, que toda miseria, que toda escasez, que toda pobreza se quebranta en el nombre de Jesús, y que tú bendices a tu pueblo con abundancia, Señor, para que enriquecidos ellos puedan tener, Señor, muchas más cosas, para que puedan bendecir a otros, a sus familias, a la iglesia, a los proyectos de la iglesia. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga rica y poderosamente sus vidas. Recuerde que el Señor dijo a Josué: nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién hace prosperar tu camino? Tú mismo, cuando tú cumples lo que Dios ha escrito en su palabra. Que Dios le bendiga poderosamente.